Hola, bienvenido, bienvenida al canal de tejido de Katanits. En esta ocasión te quiero hablar de una técnica para tomar puntos y tejer las mangas. Específicamente, este video te va a servir si tienes que tejer mangas de un suéter tejido de arriba hacia abajo con manga raglan o canesú circular o incluso un suéter de manga contigua o alguna variación de manga pegada como el que tengo puesto yo en este momento. Este suéter es el Not Bad, un diseño de Rachel Isley que estoy tejiendo con hilado albor, que es una combinación de lana con lino. Es el color número 13 y este y otros hilados más los encuentras en mi página web katanits.com. Vamos a la explicación. La primera forma que te quiero mostrar es cómo tomarlos con agujas de doble punta. Para eso tienes que tener tus agujas o palillos de doble punta del mismo grosor que los que usaste para tejer el cuerpo de tu suéter. En este caso yo tejí el cuerpo con palillo 3,5 milímetros, así que voy a buscar mis agujas de doble punta de esa misma numeración. Y acá están. En los sets de agujas de doble punta vienen 5. Con 5 tú puedes formar un cuadrado porque son 4 las que te sirven para formar el cuadrado y el quinto palillo es para ir tejiendo. Y en este caso yo uso 4 para las mangas porque prefiero formar un triángulo para tejer circunferencias del tamaño de una manga de adulto. Por lo tanto, con 3 palillos vamos a tomar los puntos y con el cuarto vamos a tejerlos. Antes de tomar los puntos, a mí me gusta hacer un cálculo muy simple. El patrón me va a decir cuántos son los puntos que yo tengo en mi hebra de desecho o en mi cable sujetapuntos, los que en este momento tengo en espera. Si no tengo el patrón a mano, obviamente los puedo contar. Incluso puedo hacer las dos cosas para verificar la talla que estoy tejiendo, contar los puntos que tengo en espera y comprobarlos con los puntos que debería tener por la talla que estoy tejiendo. En este caso el patrón dice que debería tener 70 puntos en espera en este momento en el cable sujetapuntos para las mangas. Y también me dice que una vez que levante los puntos que están acá abajo, voy a tener en total 88 puntos. Y esos van a ser los puntos que yo voy a tener para comenzar a tejer la manga en circular. Entonces, para acomodar los puntos en las 3 agujas, lo que hago es dividir esa cantidad total de puntos por 3. Los 88 puntos finales con los cuales me tengo que quedar los divido en 3. Y el resultado es 29,3. No importa que sea un número decimal, porque si me queda un puntito más y uno menos en una aguja y en otra no me hace la gran diferencia, pero sí es bueno y es cómodo tejer con una cantidad de puntos distribuida en forma equitativa entre los 3 palillos. Entonces lo que voy a hacer es que en un palillo voy a tener 30 puntos y en otros 2 voy a tener 29. De esta forma voy a tener los 88 puntos en total. Pero recordemos que todavía no tengo los 88 puntos porque tengo que levantar los puntos que están en la axila. Por lo tanto, a esos 29 puntos yo les voy a restar la mitad de los puntos que tengo que levantar en la axila, que son los mismos puntos que urdí cuando junté el cuerpo para comenzar a tejer en circular, que para este suéter son 18 puntos. Es decir, 9 puntos van hacia un lado del palillo, 9 puntos van hacia el otro. Por lo tanto, a los 29 puntos les voy a restar 9 y los primeros puntos que voy a poner en mi aguja de doble punta van a ser 20 puntos. Te voy a mostrar cómo, para que veas la razón. Tengo acá el cable sujetapuntos. Tú podrías tener una hebra, una lana o lo que uses para mantener los puntos en espera. Y con el cálculo que hicimos recién dijimos que el primer palillo, la primera aguja de doble punta va a tener 20 puntos. En total debería tener 29, pero el restante, los 9 puntos restantes los vamos a levantar desde el centro de la axila. Pero primero hay que pasar los puntos a las agujas. Tomamos una aguja, la insertamos la punta en el cable, que es como un tubito hueco de plástico, y contamos los 20 puntos. Acá hay 20. Y empezamos a tirar
y vamos pasando la aguja. Y ya está, aquí están mis primeros 20 puntos en la aguja 1. Luego, el siguiente palillo vamos a poner 30. Porque recordemos que era dos agujas con 29 puntos y una con 30. La del medio la voy a dejar con 30 puntos. Da un poco lo mismo acá como tú quieras distribuir los puntos en las agujas. En este caso se dio de que tengo una aguja con un punto más que las otras dos y decidí ponerlo al medio, pero da lo mismo en qué aguja quede. Contamos entonces ahora 30. Y acá está, hasta aquí voy a traspasar. Si estuvieras pasando los puntos desde una lana, es un poquito más lento, pero funciona de la misma manera, de la misma lógica. Vas pasando uno a uno los puntos a tu aguja. Y acá ya tenemos los 30. Y finalmente nos quedan los últimos 20, que pasaríamos a la aguja número 3. Y listo. Ahora comenzamos a levantar los puntos que van en la axila, sobre el lugar donde montamos los puntos al unir el cuerpo. Entonces, yo sé que en total tengo que levantar 18, pero para partir del medio voy a partir con 9 por este lado. Y para saber dónde comenzar, voy a contar los montoncitos que se ven acá del montaje. Acá voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos son los montoncitos que conté. Están justo sobre el punto que se ve, la hilera que se ve hacia abajo. Meto el palillo, agarro dos patitas. La verdad es que para hacer esto no hay una regla, por lo menos yo no conozco ninguna. Es solamente ir probando cómo te gusta a ti que quede. A mí me gusta agarrar dos patitas porque siento que queda más firme. En el montoncito de al lado vuelvo a meter el palillo. Me fijo de usar la hebra que va hacia el ovillo y levanto el segundo punto. Montoncito que viene, levanto el tercero. Fíjate bien, a lo que me refiero con un montoncito es el bulto que se ve del montaje que hicimos anteriormente. Se ve un bulto y después sigue la hilera de puntos hacia abajo. Y yo introduzco el palillo justo al centro, debajo del bulto. Ahí está. Y ahí es donde voy a meter el palillo. Esto es levantar y tejer puntos. No solamente los estoy levantando, sino que estoy tejiendo al mismo tiempo. Los levanto y tejo. Meto el palillo y levanto. Acá ya llevo 2, 4, 6, 8. Me falta el último y acá está la última hilera. Ahí están mis 9 puntos. Puedo continuar tejiendo ahora hacia acá, pero me tengo que fijar en una cosa, y es si es que acá no queda un agujero. Si yo quiero disimular este agujero que queda acá, puedo levantar alguna hebra de aquí y tejerla con el punto que viene para ayudar a disimular ese agujero, que es la separación natural que se produce cuando separamos el cuerpo y las mangas. Y ahí puedo probar si es que me gusta cómo se ve, continúo. Si no me gusta, puedo retroceder tomando el punto que viene y ver qué otra hebra me conviene tomar para disimular y que no se note. En este sentido tampoco hay una regla,
Yo te diría que esto es más prueba y error de ver cómo es que a ti te gusta que te quede. Por ejemplo, para mí esto ya está bien. Hay otras cosas más que se pueden hacer, como por ejemplo ir acomodando los puntos hacia un lado y el otro para ir disimulando estos gaps. Sí te recomiendo no hurguetear tanto, porque a veces uno puede empeorar la situación en vez de mejorarla y haciendo que se note más el agujero, estirando mucho los puntos. Por lo tanto, una vez que ya estés conforme con cómo se ve, puedes continuar. En la segunda vuelta, esta es la vuelta del comienzo, ¿no? En general en los patrones esto no cuenta como una vuelta. Entonces en realidad podríamos decir, en la primera vuelta completa, puedes volver a revisar esta parte y levantar alguna otra hebra si es que encuentras que todavía no se ha disimulado bien ese agujero. Pero ahora sí, yo avancé a través de la aguja 1 y ahora sí tengo los 29 puntos que completarían los puntos que tengo que tener en esta aguja para comenzar. Luego sigo tejiendo por la aguja 2. Te recomiendo manejar una tensión ni tan tirante ni tan suelta al momento de cambiar de una aguja a otra. Esto es porque, en mi experiencia, cuando tiras mucho, se nota más el cambio de aguja y queda como una hilera después donde se nota dónde cambiaste las agujas. Entonces hay que manejar una tensión tranquila, moderada, sin soltar ni tirar. Ya estoy terminando de tejer en la aguja número 3. Voy a llegar al lugar donde tengo que montar los puntos que me faltaban de la axila, pero el último punto no lo voy a tejer todavía, lo voy a pasar sin tejer. Entonces, para eliminar el gap, yo puedo identificar alguna hebra para levantar, para tejer junto a este último punto que pasé sin tejer. Levanté una hebra, las voy a trasladar a mi aguja izquierda para tejer estos dos puntos juntos. En realidad es mi último punto de la aguja número 3 con la hebra que levanté para disimular el gap. Y luego me pongo a levantar los puntos de la axila que faltan. Si no sé dónde empezar, puedo ubicar dónde está el último punto que me toca levantar, que está al ladito del primero que levanté, y desde ahí contar la cantidad de puntos que me toca levantar. Y así puedo identificar que mi primer punto debería estar aquí. Acá levanto uno. El segundo y continúo hasta el final. Aquí ya terminé de levantar los puntos. Tengo 29, 29 y 30. Son los 88 puntos con los cuales me debería quedar después de hacer esta vuelta de retomar los puntos para continuar tejiendo las mangas en circular. Y ahora simplemente continúo alternando las agujas al tejer. Cuando uso esta técnica yo no uso marcador de inicio de vuelta. Siempre me voy guiando de que mi inicio de vuelta está justo acá, en el centro de la axila. Si tú ves así el suéter, ahí está el cuello. Esto se ve así, que el triángulo queda apuntando hacia abajo. Y este sería el inicio de vuelta. No conviene poner un marcador de anillo, de aro, porque obviamente se va a caer. Pero sí puedes poner uno de ganchito acá al inicio
para que te sirva de guía. De estos tipos alfiler de gancho lo puedes enganchar ahí para que no te pierdas nunca en saber cuál es tu inicio de vuelta. Y luego continúas tejiendo tal como te indica el patrón. En general, un patrón te va a decir que comienzas tejiendo algunas vueltas en circular sin hacer ninguna disminución, y a partir de cierto punto te va a decir que hagas una vuelta de disminución cada tantas corridas. Por ejemplo, te va a decir teje 2 centímetros, 5 centímetros en punto jersey, que quiere decir derecho, derecho, derecho. Depende de qué manga estés haciendo, por supuesto. Si estás haciendo una manga que tiene calados o algún otro diseño va a ser distinto, pero si es una manga en punto jersey, es posible que comiences tejiendo vueltas en punto jersey antes de que te diga haz la primera vuelta de disminución. Es importante que leas bien las indicaciones que dice el patrón que estás tejiendo. Yo voy a comenzar a hacer unas vueltas en punto jersey para mostrarte cómo se ve el tejer con estas agujas de doble punta. La única dificultad que puedes encontrar es acostumbrarte a manejar las otras agujas que no estás usando en este momento. Por ejemplo, si ves, se me asoma esa por ahí y esa por ahí, y simplemente las tienes que ignorar y tratar de que no se te enganchen con tu tejido para que no lo dañen, no te estiren algún puntito por ahí, y tienes que cuidar de que no se te corran para que no se te salgan los puntos de las agujas. Por eso idealmente si estás comenzando a tejer con este tipo de agujas es bueno que el material sea madera o bambú, porque es un material que se resbala mucho menos que las agujas de metal. Acá estoy terminando de tejer en la primera aguja, y la aguja que queda libre es la que sigue tejiendo la aguja siguiente. Acomodas tu triángulo nuevamente para que no te incomode y continúas tejiendo. Y ahora te quiero mostrar cómo se ve una vuelta de disminución. En general, los patrones te piden que hagas este tipo de vueltas de disminución, pero obviamente que hay patrones que tienen variaciones, por lo tanto tienes que fijarte muy bien las instrucciones que te diga el patrón que estás tejiendo. En este caso lo que hacemos es, nos paramos en el centro de la axila, que es nuestro inicio de vuelta, tejemos un punto y luego tejemos 2 puntos juntos. Y seguimos tejiendo hasta 3 puntos antes de nuestro inicio de vuelta. Por lo tanto vamos a recorrer la aguja 1, la 2 y la 3. Paramos 3 puntos antes de terminar de tejer la aguja 3. 3 puntos antes de terminar nuestra aguja 3, justo antes de llegar al inicio de vuelta, hacemos otra disminución, nuestra segunda disminución, que es desliza, desliza, teje, y tejemos nuestro último punto. Y así se vería una corrida, una vuelta de disminución estándar para disminuir mangas, disminuyendo 2 puntos juntos al inicio, desliza, desliza, teje al final de la vuelta. Y esta vuelta de disminución se va alternando con vueltas de punto jersey, y tu patrón te va a decir cada cuántas vueltas de punto jersey tienes que hacer una vuelta de disminución. Y ahora yo voy a continuar tejiendo la manga de este suéter que hace mucho tiempo que tengo pendiente de tejer, así que te dejo para seguir tejiendo y espero que esta información te haya servido para que tú también te atrevas a tejer tus mangas con agujas de doble punta. Nos vemos en otro video. Bye.